Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos cuando son exactamente las 12:48 minutos. Tengo acá un documento de un movimiento o un encuentro que se llama Foro Cívico Nacional, que se reunió en la ciudad capital el 5 de febrero del año 2021, donde se incorporaron un conjunto de organizaciones no gubernamentales, además de un conjunto de personalidades o personas de diferentes áreas del quehacer nacional. Yo suscribí este documento que se llama Construyendo Espacios de Entendimiento. Es tiempo de entendernos. Voy a esperar al invitado que tenemos, mientras tanto voy a leer un poco de esto. Dice: los ciudadanos, las organizaciones y los movimientos sociales que suscribimos este comunicado consideramos que ha llegado el momento de manifestar con claridad nuestro compromiso indeclinable en el camino de la paz, el entendimiento y la construcción de una solución negociada que tenga a la gente como centro de su acción. Ratificamos nuestro compromiso con la construcción de una solución pacífica, constitucional y electoral al conflicto venezolano, convencidos que, como decía el maestro Pedro Níquem, la negociación no es el mejor camino, es el único camino antes de un desastre. Presentamos el Foro Cívico Nacional como un espacio para la articulación y la acción de una pluralidad de actores sociales que aspiran a contribuir en la edificación de una solución pronta a la crisis de Venezuela. La iniciativa es el resultado de un proceso creciente de articulación que se adelanta desde el año 2017 a través de la dinámica del diálogo social. Tiene como objeto fundamental el encuentro de los más diversos sectores del país, empresarios, sindicatos, organizaciones sociales, gremios, comunidades de fe, academias y universidades, entre otros, con el propósito de plantear vías de solución a la grave situación por lo que atravesamos millones de venezolanos dentro y fuera del país. El Foro Cívico Nacional busca incorporar las voces de los diversos sectores sociales en las decisiones trascendentales de la nación. Tenemos la voluntad de actuar con decisión en la procura de respuestas a los graves problemas de los venezolanos, así como en el respeto de los derechos humanos y el restablecimiento de la institucionalidad democrática. Desde la sociedad civil consideramos fundamental que las organizaciones y fuerzas políticas definan, con el apoyo de la sociedad civil, una hoja de ruta que permita sacar a Venezuela del estancamiento, una tarea urgente para evitar la prolongación del sufrimiento de la población. Esta hoja de ruta debería restablecer canales de comunicación con el grupo en el poder. Además de un restablecimiento de la democracia, los venezolanos anhelamos un cambio significativo en las actuales condiciones de vida. Lograrlo pasa por construir espacios para un diálogo genuino entre las partes en conflicto y por constituirnos en sus guardianes y garantes, ejerciendo nuestro deber ciudadano. Es en nuestra condición de ciudadanos que exigimos a quienes detentan el poder la atención urgente de los males que nos afectan como nación, siempre en el estricto cumplimiento de la Constitución vigente y de los pactos internacionales sobre los derechos humanos suscritos por el Estado venezolano. Es en ese marco que planteamos el desarrollo de los canales de comunicación necesarios para rediseñar un mecanismo de negociación que encamine al país hacia un porvenir de paz y bienestar y progreso para todos. Los diversos factores que confluimos en el Foro Cívico Nacional hemos sostenido múltiples encuentros con actores de todo el espectro político en la búsqueda de soluciones humanitarias a los planteamientos de la gente. Proponemos la conformación de un marco permanente de principios y prácticas compartidas que conduzcan a solucionar la emergencia social y la reinstitucionalización de nuestra democracia. Existen asuntos inaplazables que trascienden las diferencias políticas y que no son contradictorios con los esfuerzos del restablecimiento de la democracia. Hoy es indispensable activar los programas de vacunación contra el COVID y ello demanda llegar a acuerdos urgentes e impulsar mecanismos y marcos regulatorios que garanticen la mayor cobertura de la población, del mismo modo que debe atender con el apoyo humanitario internacional el grave estado de salud, la alimentación y la educación en el país, así como la defensa de nuestra soberanía territorial. Sobre estos temas podemos y debemos hablar la sociedad civil y el grupo de poder para buscar soluciones urgentes.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que apoye de manera coordinada y propositiva los esfuerzos que desde la sociedad venezolana se adelantan para demandar a todos los actores políticos la participación en la tarea por alcanzar acuerdos progresivos que redunden en beneficio de la población y cuya concreción no interfiera en la dinámica que debe darse entre las partes en conflicto para la resolución del problema político, sino que, por el contrario, sirva de abono para establecer la confianza y los mecanismos de negociación necesarios para aproximarnos a un acuerdo democrático nacional. Un acuerdo democrático nacional que goce de la aprobación y el entusiasmo de la mayoría de la población para abrir así el proceso de reinstitucionalización del Estado a través de la realización de unas elecciones libres, con reglas justas y resultados verificables. Un acuerdo para avanzar y asumir la responsabilidad colectiva en la edificación del porvenir, salvar vidas y evitar más sufrimientos y más víctimas. Un acuerdo basado en principios de justicia, verdad, reparación y no repetición, que impulse la democratización del país, garantice el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunifique a la sociedad. Un acuerdo que además haga posible el acceso de los recursos financieros internacionales de la nación y de la cooperación indispensable para superar la emergencia humanitaria compleja. Un acuerdo que sea producto del consenso entre las distintas fuerzas políticas y sociales que hacen vida en el país. Este es el comunicado firmado por diferentes factores de la sociedad civil venezolana, las organizaciones no gubernamentales, las academias científicas, Fedecámara, las asociaciones de profesores y muchísimas personalidades que respaldamos, y ahí me incluyo, la búsqueda de una salida política y una salida negociada a la grave crisis que está viviendo Venezuela. Así se pida. Bueno, Maduro asegura que mantuvo reunión con delegación de Noruega. Ampliamos un poco la nota. Nicolás Maduro afirmó este domingo que sostuvo esta semana una reunión con la delegación de Noruega, país que ha intermediado en otras ocasiones para promover diálogos entre su administración y la oposición. Yo tuve una reunión esta semana, me acompañó Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, con una delegación que vino de Noruega, dijo el presidente Maduro durante un acto transmitido por el Canal del Estado. Según detalló, en breve mencionó que trataron asuntos de carácter político-diplomático con la delegación que estaba integrada, según aclaró, por 4 miembros. El gobernante no facilitó más datos acerca de la reunión ni explicó si espera tener reuniones más adelante. Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, está encargado de poner en marcha un amplio diálogo con todos los sectores del país, según le instruyó el propio presidente Maduro. Va a ser bastante interesante, Juan Carlos, como bien yo lo decía, a finales del año pasado, el primer trimestre del 2021 para nuestro país, porque si la oposición decide o no ir a elecciones regionales y también a consejos legislativos, si la oposición decide sentarse en la mesa de diálogo, llámese Oslo, Barbados o República Dominicana, si la oposición decide, porque todo va a depender de la oposición, porque fíjate, Juan Carlos, que hasta el propio Guaidó ha dicho en reiteradas oportunidades que él lo tiene claro, o sea, nada que ver con unas elecciones que no sean libres presidenciales. Aquel mantra de aquellas 3 cosas que se pedían desapareció del mapa político, porque ahora la gente está exigiendo que la oposición, no lo dice Alci, no lo dice Juan Carlos ni Evelyn, es que si usted va a la calle se da cuenta que la gente quiere realmente participar, votando, porque a la gente le gusta salir a votar, porque es una fiesta democrática, porque la gente celebra levantarse temprano, ir al centro de votación, ejercer su derecho al voto. Entonces ahora tienen que los factores de oposición sentarse entre todos y decir qué hacer ante la situación que está pasando en nuestro país. Por eso la bola ahora está del lado de la oposición, Juan. Claro, este documento que estoy leyendo es un documento que persigue que haya un punto de encuentro para atender la grave crisis nacional. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que la gente está recogiendo basura en la calle. Lo más importante es que la gente se está yendo del país. Lo más importante es que la gente no puede pagar su comida porque no tiene ingresos para pagar la comida. Lo más importante es la vacunación contra el COVID. Lo más importante es resolver el problema de los servicios públicos. Esos son los problemas humanos que hay que atender. Luego, si eso se logra, el siguiente paso es el asunto político, que pudiera explorarse con los noruegos, con los rusos, con los chinos, con los norteamericanos. Pero este país tiene que salir
de la tragedia que está viviendo. Esto no puede continuar en este sitio, esto no le conviene a nadie que estemos en esta situación en la que estamos viviendo los venezolanos. 12:57 minutos, vamos a identificar, ya regresamos con todos ustedes. Un ser sin estudios es un ser incompleto, esto lo dijo Simón Bolívar, el libertador de esta patria venezolana. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.